Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Aquí estamos otra vez con un vídeo de biología y en esta ocasión seguimos hablando de los ácidos nucleicos, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado, o ya he terminado los 4 vídeos que creo que hice sobre el tema del ARN, ¿vale? Y ahora, bueno, pues estamos terminando el tema de los ácidos nucleicos. Y el vídeo que voy a hacer ahora es sobre las funciones biológicas de los ácidos nucleicos, ¿vale? Es un poquito un vídeo, en cierta medida, resumen de todo lo que llevamos visto hasta ahora sobre los ácidos nucleicos, ¿vale? Bien, a ver si entonces el objetivo de este vídeo es que entendáis cuáles son las funciones biológicas que desempeñan los ácidos nucleicos en el ser vivo. Bien, pues estas funciones se pueden resumir en dos. Podemos hablar de dos funciones básicas y principales. Por un lado, estaría la capacidad que tienen para almacenar la información genética. Recordar que es en el ADN donde se encuentra toda la información, información que va a determinar el tipo de proteínas que van a sintetizar las células de ese individuo, de ese ser vivo, ¿de acuerdo? Y de las proteínas, evidentemente, va a depender las funciones vitales, las características de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, por un lado almacenan la información genética. La información genética, como digo, se encuentra localizada en los genes, se encuentra localizada en el ADN y se encuentra localizada o es propia y específica de ese ADN, que viene caracterizado a su vez por un determinado orden y por una determinada secuencia en los nucleótidos que contienen ese ADN. Pero para que la información contenida en el ADN acabe por convertirse en una síntesis proteica, alguien ha tenido que traducir, alguien ha tenido que convertir esa información contenida en el DNA o en el ADN hacia la síntesis de las proteínas, ¿de acuerdo? Y, como digo, los pasos para que pueda expresarse la información que está incluida en los genes del ADN es, por un lado, la transcripción. La transcripción es la formación de los correspondientes ARN tomando como patrón el molde del gen del ADN, ¿de acuerdo? Eso por un lado sería la transcripción y por otro lado sería la traducción. La traducción va a consistir en la formación de una cadena peptídica, es decir, de una proteína cuyos aminoácidos se colocarán en un determinado orden que viene dado por el orden que le indique la secuencia de bases del ARN mensajero. ¿De acuerdo? Este proceso se va a realizar en los ribosomas. Acordaos que los ribosomas eran partículas o eran ARN ribosómico más proteínas, y acordaos que los moldes se encontraban libres, los dos moldes que forman el ribosoma, y únicamente se enlazan en el momento en que llega el ARN mensajero. ¿De acuerdo? Y los aminoácidos van a llegar ahí para formar ya su secuencia a partir o mediante los ARN transferentes. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda en esto, pues ir al vídeo, os pongo los enlaces por si queréis acudir, y para que entendáis bien qué es la transcripción y qué es la traducción. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si la secuencia de bases del ARN mensajero es una copia complementaria lógicamente de la secuencia de bases que tiene el gen del ADN, bien, pues entonces evidentemente el que dirige toda la información hacia la síntesis proteica es la molécula del ADN. Eso entonces, por lo tanto, sería una primera función, que, como digo, es el almacén de la información genética. Y una segunda función de los ácidos nucleicos no es otra que la de transmitir la información genética, porque por un lado estamos hablando de que el ADN es el que se encarga de llevar a cabo la síntesis de las proteínas para caracterizar el individuo, es decir, lo que va a dar lugar a las características de ese individuo, de ese ser vivo, no es más que las proteínas que se sintetizan a partir del ADN. Es decir, estamos hablando del mantenimiento de ese individuo. Ahora bien, es necesario también mantener la especie, y para mantener la especie, el ADN, gracias a que puede replicarse, hace posible que que una célula, al dividirse, también se divide la información genética, y por lo tanto esta se va a transmitir a las células hijas, ¿vale? Por lo tanto, todas las células de la descendencia serán iguales a la primera, ¿de acuerdo?
Entonces el ADN en este sentido también hace posible la transmisión de los caracteres de padres a hijos. ¿De acuerdo? Estas son básicamente las dos funciones que tienen los ácidos nucleicos. Por un lado, entonces, almacén de información genética y por otro lado, transmitir la información genética. Bien, puedo deciros también que entonces la información genética, resumiendo, si se transmite por un lado, se transmite de ADN a ADN, es decir, de célula madre a célula hija. Y por otro lado también la información se dirige desde el ADN al ARN y del ARN a la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Fijaos que esta expansión de la información genética, ¿vale? Este flujo de información genética es lo que viene a ser el dogma central de la biología molecular y que fue propuesto en el año 1970 por el doctor Francis Crick, ¿de acuerdo? Aunque esto es lo que se propuso, ¿no? Hoy en día se conocen que hay especies víricas en las cuales el material genético no se encuentra en el ADN, sino que se encuentra en el ARN. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que va a ocurrir es que el ARN se replica para transmitir la información de un virus a otro virus, es decir, lo que hablábamos antes de madres a hijos, ¿vale? Y esto sería la replicación del ARN, ¿vale? Y existe una enzima, ¿vale? En la cual se conoce como la transcriptasa inversa. ¿Y por qué? Porque realiza una transcripción inversa, es decir, porque la información pasa del ARN a una molécula de ADN bicatenario, es decir, todo lo contrario a lo que ocurre en el individuo, en la célula eucariota, en los seres vivos, ¿de acuerdo? Los virus que realizan esta transcripción inversa son los que se llaman los retrovirus, y por ejemplo a estos pertenece el grupo del VIH. Ahí tenéis los dos esquemas delante, por un lado la propuesta inicial de Crick en 1970 y lo que hoy se conoce con la presencia de esos individuos que son ARN, es decir, la información se contiene en el ARN, de ahí pasa al ADN y de ahí vendría evidentemente la síntesis proteica, ¿de acuerdo? Actualmente, pues evidentemente es el esquema, el esquema que supone el dogma básico de la biología molecular, ¿vale? Bien, pues entonces este es el vídeo de las funciones biológicas de los ácidos nucleicos. Espero que lo hayáis entendido y como siempre, pues muchas gracias por estar ahí.